Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, soy tu profesor Walter, nuevamente con un episodio sobre el espiritismo moderno. Esta vez seguiremos analizando, profundizando y reflexionando sobre la experiencia de este alumno que comenzó a adentrarse en las Sagradas Escrituras para preparar su tesis doctoral. Acompáñame. En nuestra búsqueda, descubrimos con asombro que existían en las Sagradas Escrituras una serie de profecías o predicciones que, escritas 5 o 6 siglos antes de nuestra era, predecían el curso de la historia, anunciando el surgimiento y la caída de los grandes imperios universales, las características de cada uno y una serie de hechos concretos y precisos. Y al repasar los grandes sucesos del acontecer histórico, descubrimos inmediatamente el cumplimiento cabal, exacto y circunstanciado de esas profecías. No se trataba solo de una o dos predicciones bíblicas, sino de decenas de presagios que se distinguían por su carácter preciso, con mención de imperios, nombres de monarcas, siglos antes de su nacimiento y períodos históricos definidos por años y sucesos específicos. Notamos que todo ello se había cumplido con cabal exactitud en la realidad histórica. Por ejemplo, en el libro de Daniel, ubicado en lo que los creyentes llaman el Antiguo Testamento, más de 5 siglos antes de nuestra era, una profecía establecía el año en que Jesús debía ser bautizado y el año en que debía ser muerto, además de otros diversos fenómenos de importancia histórica. Todas estas anticipaciones admirables se cumplieron con matemática exactitud. El capítulo 53 del libro bíblico de Isaías, así como algunos de los salmos, narraban con más de 6 siglos de antelación los episodios de la pasión de Cristo, los cuales se realizaron al pie de la letra. Los capítulos 29 y 30 del libro de Ezequiel prenunciaron el hecho de que Egipto, el poderoso imperio de la antigüedad, llegaría a perder su lustre y su gloria de antaño, para ocupar en forma definitiva un puesto de segunda importancia en el concierto de las naciones. Y la historia ha dado testimonio, objetivamente, de la veracidad de este vaticinio profético. El profeta Isaías, en el capítulo 13, predijo la total destrucción del opulento imperio neobabilónico, el cual, un siglo después de este anticipo, seguía extendiendo sus tentáculos por los 4 cabos del Asia. Pero llegó el día en que la soberbia silueta de Babilonia, metrópoli del mundo en su hora, desapareció para siempre, de tal manera que hoy las ruinas de la ciudad imperial constituyen otro apasionante monumento del cumplimiento de las profecías bíblicas. Predicciones relativas a Tiro y Sidón, las 2 grandes capitales fenicias. Presagios sobre la diáspora y los sufrimientos del pueblo hebreo. Anticipaciones que describían la situación social y política de nuestros días. Dadas por Cristo, claro que sí, todas han hallado un cumplimiento impresionante y hasta dramático. Mientras íbamos analizando tantos hechos de una objetividad indudable, no podíamos menos que formularnos la pregunta: ¿pueden ser fruto de la casualidad todos estos cumplimientos? ¿Es posible que los autores de estas profecías las hayan producido guiados meramente por su propia sabiduría y capacidad mental? Esa aseveración parecía muy lógica e irreal.
El futuro está rodeado de un velo impenetrable para el ser humano. Ningún hombre, por sabio que sea, puede penetrar en el porvenir y establecer con seguridad lo que una sola hora tiene en reserva para él. Mucho menos tiene la capacidad de anticipar el curso entero de la historia. Una profecía de las Escrituras, después de bosquejar la historia del mundo a través de 2500 años, me estoy refiriendo a Daniel capítulo 7, establecía con siglos de anticipación el periodo de 1260 años de auge político-religioso del Vaticano durante la Edad Media. Una serie de admirables profecías del Apocalipsis esbozan los sucesos cumbres de la humanidad durante la era cristiana. Una profecía específica del Antiguo Testamento indicaba que cuando llegara el tiempo del fin, se produciría el aumento de la ciencia y que los hombres se embarcarían en la era de la velocidad. Citando Daniel capítulo 12, versículo 4. Dos cosas que están cumpliéndose ante nuestra atónita mirada con sorprendente realismo. El profeta Isaías registró en su libro 700 años antes de Cristo un significativo desafío que patentiza la nulidad humana frente a la tarea de conocer anticipadamente el futuro. He aquí sus palabras: presentad vuestra causa, producid vuestros alegatos. Saquen a luz y nos declaren lo que ha de suceder. Declarad las predicciones anteriores, sean cuales fueren, para que las consideremos y sepamos en qué pararon, o que nos hagan oír las cosas por venir. Declarad las cosas que vendrán en lo sucesivo, para que sepamos que sois dioses. Ante la pretensión de las religiones paganas de la antigüedad, con sus numerosas deidades yertas de madera, de piedra y de metal, plantea el profeta un desafío a pronosticar los sucesos del remoto futuro o a examinar el cumplimiento de algún definido pronóstico hecho por ellas, como prueba de su carácter divino, claro. El profeta Isaías desafía a estos dioses de metal y de piedra. Pero ese desafío se ha extendido también a todos los sabios del mundo. 27 siglos han pasado desde entonces, mas este reto no fue contestado. No pudo serlo, porque sólo la divinidad posee la facultad de anticipar lo por venir. Para la mente de cualquier ser humano, por mucha erudición o ciencia que tenga, los sucesos del futuro se están cubiertos por un velo impenetrable y sus declaraciones serán meras conjeturas. Al encontrarnos, pues, con un documento que contiene no una, sino veintenas de profecías que bosquejan en forma precisa los grandes acontecimientos del devenir humano, realizados en la historia con exactitud sorprendente, tenemos que llegar a la forzosa conclusión de que ese documento, llamado Biblia, no puede ser de procedencia solo humana, sino que es de origen divino y que fue escrito por inspiración de Dios. Tal es el caso con las Sagradas Escrituras llamadas también la Biblia o la Palabra de Dios. Es el libro que el gran argentino Domingo Faustino Sarmiento denominó el libro padre de todos los libros. Una verdadera joya de la literatura mundial, la más extraordinaria de todas, el libro más difundido y leído del mundo, producido hoy, total o parcialmente, a unos 1300 idiomas y dialectos. Eso es demasiada traducción. El profeta Isaías, uno de los autores bíblicos, contesta su desafío indicando que Dios ha predicho el futuro. Dice así: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En efecto, como ya lo afirmamos, hallamos en las Sagradas Escrituras toda una serie de profecías milenarias de carácter muy concreto,
que anticipaban los grandes sucesos de la historia futura y que además describían el panorama de nuestro tiempo en el orden político, social, moral, religioso y cultural. Resulta en realidad apasionante ir comprobando punto por punto el cumplimiento histórico acabado de cada una de estas profecías y llegar a la ineludible conclusión de que esas predicciones, así como todo el libro admirable que le contiene, fueron compuestos por inspiración superior y llevan por lo tanto el sello de su origen divino. ¿Por qué traemos este tema a colación? Sencillamente porque dejamos demostrado en los episodios anteriores de esta serie El espiritismo moderno que ni la ciencia, ni la filosofía, ni la teología convencional están en condiciones de resolver el difícil problema de quiénes son las personalidades espirituales que realizan tan extraordinarios fenómenos paranormales en las sesiones del espiritismo o fuera de ellas, y que incluso hemos visto que hasta se materializan. Además, no pueden decirnos qué es el espíritu y qué es el alma y qué relación tiene el uno y la otra con el cuerpo. La ciencia se ha declarado impotente para resolver estos misterios, porque en el caso particular de identificar los espíritus o siquiera de definir qué es el espíritu humano, no tiene elementos de comprobación. Establece que existen espíritus, pero no tiene forma de saber quiénes son. La especulación filosófica, psicológica o teológica ha estado abordando estos problemas desde hace decenas de siglos, pero las posiciones a las cuales llegan estas disciplinas son meras construcciones verbalistas, sin comprobación alguna, claro que sí, y participan del carácter de conjeturas o, en el mejor de los casos, podríamos llamarlas hipótesis, pero son absolutamente indemostrables. Es evidente, según lo afirmamos, que necesitamos disponer de una fuente superior, de una autoridad divina que pueda resolvernos estos problemas. En efecto, solo Dios, que ha hecho al hombre y a todos los seres de la creación, solo Dios puede y es el que tiene la sabiduría y la sapiencia para ayudarnos a definir y resolver quiénes son estos espíritus misteriosos. Y la Biblia es el libro divino que contiene la solución de los misterios humanos. San Pedro, por ejemplo, afirma que los santos hombres de Dios que escribieron los libros de la Biblia hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aun cuando escribieron utilizando su propio vocabulario y redactaron sus libros en su propio estilo personal, el material que forma parte del contenido de estas cartas, en este caso del apóstol Pedro, son una revelación inspirada. Ellos no hablaron por inspiración propia. Cuando redactaban y escribían y se expresaban, estaban haciendo algo, transmitiendo algo que les fue revelado, inspirado por Dios. Este criterio lo confirma San Pablo cuando dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando bien preparado para toda buena obra. En otras palabras, la Escritura declara ser la revelación de Dios. Ya está. La verdad relativa a los problemas espirituales que nos ocupan en esta serie no pueden ser descubiertas ni por el método empírico de algunas ciencias, ni por el método racionalista de la filosofía o la teología filosófica. La única manera en que el hombre puede conocer la realidad sobre su verdadero estado después de la muerte y sobre la identidad de los espíritus y su naturaleza es por revelación de Dios.
Lo mismo puede decirse de toda verdad en el orden religioso, que tiene que ver con nuestro bienestar eterno y con nuestra salvación. Y la comprobación terminante de que las Sagradas Escrituras son la revelación de Dios está en el cumplimiento estupendo de sus milenarias profecías. Solo a los efectos de ejemplificar el carácter específico y claro de estas profecías de la Biblia, en los próximos capítulos nos dedicaremos a analizar brevemente una serie de ellas, que se halla registrada en el capítulo 2 del libro de Daniel. Esta pieza profética nos presenta una maravillosa síntesis anticipada de un proceso histórico que abarca 2500 años, en el que se predicen los acontecimientos más descollantes de la humanidad. Así que no se pierdan los próximos episodios, porque comenzaremos a analizar estas profecías y que vieron su cumplimiento desde el punto de vista histórico. El relato que se presenta en ese famoso capítulo 2 de Daniel se halla lleno de interés humano. Un poderoso monarca absolutista de la antigüedad acababa de ordenar la muerte de todo el cuerpo de sabios de su imperio, entre los cuales figuraban los astrólogos, los magos, los encantadores y los adivinos, que tantas veces habían sido sus consejeros y que en tantas oportunidades habían pretendido pronosticar el porvenir. ¿Qué ocurriría ahora? El rey Nabucodonosor, gran artífice del nuevo imperio babilónico, que inauguró su notable gobierno en el año 604 a.C., se hallaba agitado por graves pensamientos relativos al futuro de su imperio. En las horas de la noche, un sueño impresionante y nítido lo ha dejado profundamente conmovido. Pero, como por más que se esfuerza, no logra vencer el olvido total que como un velo misterioso ha cubierto las entrañas de sus ojos, para que no recuerde, para que no vea, para que no visualice. Convoca a sus grandes hombres para exigir de ellos su significado. Estos supuestos grandes hombres reclaman como condición previa el relato del sueño, sin lo cual alegan no ser capaces de poner en ejercicio su supuesta sabiduría. Pero el monarca insiste en que lo ha olvidado totalmente y en que ellos deben, en primer término, reconstruirlo, para luego darle su significado, evidentemente de carácter político. Con gran consternación, los caldeos respondieron delante del rey, según reza el interesante relato del libro de Daniel, y dijeron: «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne». Esta declaración de los astrólogos de la corte babilónica del siglo VII a.C. expresa una verdad indudable. La capacidad humana tiene sus límites. Se les pedía a aquellos hombres una imposibilidad. Solo Dios está en condiciones de conocer los íntimos pensamientos inexpresados del hombre, y solo Él tiene la capacidad de pronosticar el porvenir. El rey Nabucodonosor, airado por no conseguir que alguien le interprete su sueño, ordena la destrucción de todos los sabios de Babilonia. Cuando este decreto está por ponerse en ejecución, buscan entre los consejeros reales a Daniel, un joven hebreo que, junto con otros, ha sido traído cautivo a Judea y es educado en la corte para servir más tarde en los negocios públicos. Una vez enterado del motivo de la orden real, se presenta con toda confianza ante Nabucodonosor y promete resolver el problema, pero solicita tiempo. Luego
se fue Daniel a su casa, sigue afirmando el relato bíblico, para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando el joven vidente aparece en la presencia de Nabucodonosor, estas son sus palabras: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Estas palabras, desde luego, despiertan la ávida expectativa del gobernante, que se dispone a escuchar con atención cada palabra de este hombre extraordinario, máxime cuando asevera que la fuente de la revelación que está por hacer es Dios mismo, con quien se ha comunicado. Tú, oh rey, empieza Daniel diciendo, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era muy terrible. Nabucodonosor asiente con gran satisfacción, y una débil sonrisa ilumina su rostro hasta ahora torvo. Su confianza en el profeta va creciendo, porque ya está realizando la parte que parecía imposible. Está construyendo el sueño. La cabeza de esta imagen, prosigue el profeta, era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, lo cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantándolos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Y Daniel subraya la seguridad con que se expresa con esta otra frase: este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. La alegría del joven monarca, que se trasunta en su rostro, es apenas frenada por la ansiedad con que espera la interpretación de su sueño. No le cabe duda alguna de que esa interpretación será fidedigna, porque la reconstrucción precisa de la visión misma ha sido absolutamente fiel, aun en sus detalles. Tú, oh rey, eres rey de reyes, continuó el profeta. Tú eres aquella cabeza de oro. No podía ser más halagador para el tirano aquel comienzo de la interpretación profética. Además, concuerda cabalmente con la realidad. Babilonia, después de la caída de Nínive, había llegado a ser la indiscutida capital del mundo, y el imperio que regía se extendía por todos los ámbitos del Asia Occidental, la parte de la tierra entonces más civilizada. El brillo, la opulencia y la grandiosidad de aquella potencia se habían logrado mayormente merced a la destacada actuación de Nabucodonosor. Nadie en ese momento se atreve a pensar que aquel floreciente y glorioso imperio de oro podía llegar pronto a su fin. Pero Daniel prosigue con toda certidumbre y dignidad. Después de ti se levantará otro reino menor que tú, así como la plata del pecho y los brazos seguían al oro de la cabeza. La historia confirmó el cumplimiento de este pronóstico. Unos 60 años después que Daniel hablara de esta suerte, en días en que Babilonia se había debilitado mucho, la ciudad fue tomada por asalto.
El hecho ocurrió a manos del general Ciro, que encabezó bien pronto el imperio persa, representado por la plata, y que sucedió a la áurea Babilonia. Pero Daniel prosigue con su interpretación. Y se levantará otro tercer reino que corresponde al bronce del vientre y los muslos, el cual se enseñoreará de toda la tierra. En cumplimiento de esta parte, Persia, después de ocupar el escenario como una potencia de proyección mundial, cayó también ante el arrollador empuje de Alejandro Magno, monarca de la fase helenística de la historia de Grecia. Alejandro, como sabemos, uno de los más destacados genios militares de todos los tiempos, se lanzó a una carrera de conquistas que más parecía una excursión que una campaña militar, por la rapidez con que fue realizada. Toda el Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto y Mesopotamia, Persia, fueron cayendo con extraordinaria celeridad y los ejércitos de Alejandro llegaron hasta los límites de la India. Con esto queda visto el asombroso cumplimiento de las 3 primeras etapas que cubrían más de 5 siglos de historia. Cuando Daniel llega en su explicación al cuarto reino, el de las piernas de hierro, declara: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. ¿Quién es este cuarto reino? Surge en nuestra mente con fuerza de evidencia la férrea imagen del Imperio Romano, que sucede al efímero imperio helenístico de Alejandro. En Roma todo era de hierro, su organización altamente militarizada, su disciplina rigurosa, sus armas, su yugo sobre los vecinos. En poco tiempo Roma llegó a ser el formidable imperio que cubría una vastísima extensión, la que iba desde África hasta Inglaterra y desde España hasta Persia. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.